Dejamos a Abraham en este cumplimiento a lo que Dios le estaba llamando a hacer y creo que para muchos de nosotros considerar lo que Dios tiene en cuanto a instrucción, a veces lo vemos en un plano como no necesariamente negociable, pero sí como espérame tantito Dios, que tengo algo que hacer y ya después atiendo lo que tú me estás diciendo. Y creo que puntualmente lo que tenemos que tomar en este día y tal cual mi oración para este tiempo de estudio es que en algún momento lo que Dios está ilustrándonos, no solamente desde el fundamento que hemos citado y hemos escuchado una y otra vez de Génesis 1, que Dios creó los cielos y la tierra, que eso es inamovible, sino que también el fundamento de ver cómo la respuesta de la creación a lo que Dios decía era hecho. Y también ver que la secuencia de lo que en Génesis estamos viendo y estudiando es que los hombres que escuchaban a Dios respondían de la misma forma en la que la creación lo hacía. Ya empezamos a ver cierta descomposición, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando Dios le llama y le dice que hay algo que hacer, que tiene una comisión, vemos en Moisés una cierta resistencia, no oposición necesariamente, sino algo que en cuestión de la estructura de pensamiento de Moisés, los primeros argumentos que dice es pues envía otro, ¿no? O sea, envía a alguien más preparado. Resulta que Moisés entre tartamudo, entre que finalmente algo no necesariamente de lo que está descrito en la Biblia, le estaba persiguiendo en sus pensamientos. Entonces vemos que a lo largo de lo que la Biblia nos enmarca, de Dios tratando con el hombre, cada vez se va no pervirtiendo, tampoco necesariamente observarlo así, pero sí se va disminuyendo. Y hasta el día de hoy, 2000 años después de Cristo, Dios nos llama a servir, Dios nos llama a amar, Dios nos llama a participar y todos tenemos siempre algo que argumentar. Entonces tenemos que vernos ahí, tenemos que ver que finalmente lo que Dios estaba haciendo con estos hombres nos está quedando a nosotros como en un marco en el que lo único que Dios está presentándonos y que tal cual creo que el estudio de la Biblia de forma expositiva nos tiene que dar es que no nada más es que quede en lo plano. O sea, no es nada más una historia, no es nada más un estudio en el cual en tu haber ya puedes tachar y decir, ya vi la vida de Abraham. Hay libros que, por ejemplo, describen de una forma autobiográfica autores que se especializan en el tema teológico, en el cual pues empiezan a indagar la vida de Abraham, su contexto, cómo fue su respuesta, pero nosotros vemos en capítulos y en una estructura de forma muy clara cómo es que Dios hablaba y la gente respondía. Y eso a mí personalmente me llama mucho la atención porque creo que yo sí le doro un poquito más la píldora cuando Dios me llama a hacer algo y sí puedo argumentar y sí puedo contraargumentar y sí puedo incluso hasta, como les decía, de Moisés, identificarme y decirle, pues hay mejores que yo, envía otro. Pero también tenemos, por ejemplo, alguien como Gedeón, que antes de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, le dice, sí, pero si me das esto como señal, lo voy a hacer. Y así es señal tras señal, pero pronto vamos a ver en donde dejamos a Abraham, cómo también la parte humana de Dios tratar con el hombre no es nada más una separación en la cual leímos y aprendimos y recordamos en Génesis 1 que Dios nos hizo a imagen y semejanza y que Él está todo el tiempo. Y que la respuesta en fe, la respuesta a la fe en obediencia no es un paso al vacío, sino es recordar que Noé cuando respondió y le creyó a Dios, Dios siempre estuvo con él.
Abraham cuando escuchó la instrucción de parte de Dios, no solamente creyó y lo llevó por obra, sino que también vemos que Dios nunca se apartó de él. Y es algo que nosotros tenemos que tomar por seguro, porque finalmente el responder a Dios no es caminar en el vacío, no es caminar como el coyote persiguiendo al correcaminos y que de repente está a punto de alcanzarlo y se ve que el desfiladero se pierde en la nube y de repente sigue corriendo el coyote hasta que se da cuenta que está en el vacío y de repente así, pues ya me voy a caer, ¿no? Entonces creo que sí es algo que tenemos que tener claro y creo que también es algo que tenemos que tener por fundamento, porque la vida de estos hombres sí tienen algo que enseñarnos. Porque si no, como hemos estado escuchando domingo tras domingo, pues serían ilustraciones en las cuales vemos supuestos de la vida histórica de estos personajes, pero al final vemos que Hebreos 11 nos deja ver que es una gran nube de testigos, que es algo que Dios sí consideró y sí sigue considerando para nosotros a modo de enseñarnos. Entonces, ¿dónde dejamos a Abraham? En Génesis, respondiendo al llamado. Donde hemos venido viendo que Noé respondió a lo que Dios le llamó a hacer. Y en esto quiero tomar desde Hebreos 11, si me acompañas por favor, para ver que finalmente la estructura de creerle a Dios es algo que sí tenemos que consolidar en estos días y sobre todo en el proceder para cada uno de nosotros de forma tangible, de forma personal, de forma que cuando hagas un inventario puedas decir como Samuel, después de estar caminando y aprendiendo todo el arte del sacerdocio, así aprendió en algún momento a formar un altar y decir, Ebenezer, este lugar a partir de ahora se llamará Hasta aquí nos has ayudado, Dios. Entonces, mi oración es que justo tengas eso para ti hoy y que si no lo tienes, finalmente puedas ver que sí hay una nube de testigos a tu alrededor en la cual sí van a poderte dar evidencia que hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, y para muchos después de sanidad, después de Dios responder una oración, después de tener algo en aflicción, en tribulación, muchos sí tienen presente hasta dónde Dios han sentido y han percibido que Dios sí los está acompañando. Entonces creo que sí es importante porque al final tenemos por claro Hebreos 11, versículo 1, de memoria. Así es pues la fe, la certeza. Es algo que ya tenemos seguro, es algo que ya tenemos afirmado. ¿Y qué es lo que esperamos? Una eternidad juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que todos tenemos por anhelo? Que Dios en la eternidad nos pueda mostrar ese lugar en los cuales no habrá llanto, no habrá dolor, y en el cual podremos estar delante de la presencia del Rey y podemos estar en las bodas del Cordero. Entonces, esa es nuestra certeza. Pero tenemos que ver que en algún punto para Noé significó algo creerle a Dios. Para Abraham está significando algo escuchar y tomar por referencia el hecho de decir, le creo a Dios y voy a hacer las cosas conforme a lo que Él me está instruyendo. Pero vemos que en Hebreos 11, literal, dando por hecho que el autor del libro de Hebreos fue el apóstol Pablo, así pues los está dejando en cuadro de honor, los está colocando a Abraham como este héroe de la fe, pero vemos que Abraham también tuvo su forma de querer, no necesariamente echarle la mano a Dios, sino de verse vulnerable y exponer a su esposa, a Sara, y ponerla en un entredicho y esto vamos a hacer. Vamos a estar y vamos a decir que eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, como estás bien guapa y chula, seguramente va a haber una ruptura y cuando hay una ruptura, al momento de quitar a mi esposa de mis manos, lo que va a pasar es que me maten. Entonces vamos a librar tanto esa experiencia para ti como para mí. Entonces vamos a decir que somos hermanos y a veces
en esos haberes, en esa estructura de nuestra respuesta en fe, nos tenemos que ubicar que muchas veces queremos no jugarle a Dios, pero sí queremos como echarle la mano a Dios pensando que nuestra propia prudencia Dios va a estar culminando en buen sentido porque yo te amo, Dios. Entonces vemos que aquí no hay sentimentalismo, aquí hay una certeza, hay una convicción, dice, la convicción de lo que no se ve. Y Noé no veía el gran diluvio, no veía la gran devastación, pero lo que sí esperaba era que Dios no se apartara de él. Y no sé tú por qué estés pasando en este momento, por qué estés pasando, si es correcto, por qué evento en tu vida estés pasando de aflicción, de enfermedad, pero algo que tienes que estar seguro es que Dios no deja de ser Dios. Y Dios sigue estando a tu lado. Y creo que en lo que a nosotros nos queda, versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por ella el buen testimonio no es un acto de ilustración, no es un acto como hace unas semanas platicábamos entre servicios con alguien contemporáneo y platicábamos acerca de cuando nos dejaban comprar en la primaria, secundaria, las láminas. Voy a perder la atención de los jóvenes millennials, no se preocupen, ahorita los despierto, pero había un momento en el que no era buscar en internet y encontrar la información o el mapa, sino que tenías que ir a la papelería y preguntar si tenían una lámina del cuerpo humano. Entonces la lámina del cuerpo humano en el cabezado decía cuerpo humano y venían ilustraciones y atrás de cada ilustración venía la explicación. Y en algún momento lo que se nos pedía era hacer los recortes y no sé si te pasó, pero como siempre me expongo yo, pero llegaba un punto en el que hacías el recorte y querías hacer la tarea porque tenías que salir a jugar y agarrabas y pegabas. Y de repente, no, le copié la información que tenía atrás, entonces ya no le podías quitar porque en ese entonces el PRIT no rifaba porque el pegamento seco no era la de ahí, era un pegamento blanco, que también por ahí nos hemos divertido con algunos de Club Semilla que te lo ponías en la mano y lo tenías que quitar y era divertido, pero el chiste está en que el pegamento blanco no se quitaba, o sea, ya llegaba un punto en el que fastidiabas tu tarea y no podías hacer copy-paste y regresar control Z y ya no pasó nada, sino que había algo. Y hay cosas en nuestra vida que no necesariamente para testimonio guardamos, ni tampoco nos evidenciamos, pero que sí las ponemos ahí, como que ya están pegadas y ya nadie las mueve. Y cuando Dios viene a mover, cuando Dios viene a hacer frente y preguntar, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está el hecho de que yo te estoy acompañando? ¿Cómo está en tu mente la seguridad de que para buen testimonio tu fe va a alcanzar a aquellos que ni siquiera estás dimensionando? Porque finalmente el testimonio de los antiguos, si lo vemos en el término preciso, en el término estricto, así, pues los antiguos, o sea, esto es para viejos. O sea, pero esto ha ido de generación en generación. Y tarde o temprano de tu generación a la de tus hijos, a la de tus nietos, ya te van a llamar vieja escuela, ya te van a decir viejito. Entonces, tarde o temprano el testimonio que Dios te está dando para que tú puedas creer en Él va a servir a otros. Pero ¿de qué forma estás fortaleciendo? Estás formando un criterio propio, no un criterio general, colectivo, sectario, en el que todos tenemos que creer lo mismo, todos tenemos que vestirnos igual, sino así en lo personal, en lo íntimo, en lo privado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque el testimonio que algún momento de lo que Dios te está permitiendo ver, no solamente va a servir para ti y una eternidad juntamente con Cristo, sino también para los que están observándote. Entonces, dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso otra vez lo vamos consolidando y lo vamos dejando como algo firme, como algo que no se mueve, pero a partir de ahí esos versículos nos dejan ver un desplegado que no se habla más que la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de Abraham. Y en algún momento la lámina de tu vida, ¿qué va a ser por la fe de? ¿Y qué se dirá de esa fe? ¿Qué se dirá de esa estructura de información en la que así y veías, y en el mismo ejemplo de las láminas, ya después le preguntas a tu papá qué es eso de las láminas cuando llegues a casa, pero en la estructura era así, el hecho de decir, si no trae información y solamente trae imagen, no sirve. Necesita traer la explicación de lo que tú estás viendo adelante. Entonces tomabas la lámina y les decía, la tomabas por la parte posterior y la veías por el reverso y decías, ok, esto se refiere, esta imagen se refiere a esto. Y hay lados en los cuales los que estamos a tu alrededor no vemos, que solamente Dios conoce. ¿Y qué son esos lados que Abraham pudo dejarnos ver en la narrativa de Génesis, que nosotros podemos decir, pues Abraham es como yo? Lo mismo que cada ocasión que escuchamos la vida de Pedro y todos nos identificamos con Pedro. Y lo he dicho desde aquí y todos nos identificamos con Moisés. Yo lo he dicho, quiero pararme al lado de Moisés delante del coro celestial y conocerle. Pero pocos decimos que somos Judas, el que traicionó a Jesús. Así hay nadie nos formamos, o sea, hay nadie como en la reta, nadie quiere ser portero, todos quieren ser delanteros, todos quieren ser los que meten goles, pero nadie quiere estar desde este lado. Entonces, ¿dónde Dios nos está viendo el lado en el que finalmente todos delante de Él vamos a llegar y decir, aquí estoy, heme aquí? ¿Y cómo vas a presentarte? ¿Con qué testimonio? Porque al final estos hombres, Noé, Abraham, hasta donde vamos ahorita en Génesis, lo único que nos están dejando ver que su fe fue suficiente para responder en obediencia. La fe que tienes hoy, la fe que profesas, la fe que te enseñaron, la fe que te inculcaron, ¿te alcanza para tu día a día o te alcanza de aquí a la eternidad? ¿O simplemente es algo que lo dejas en la estructura de conocer y tener claro hasta dónde Dios te ha ayudado, pero así de no, pues es que ya Dios no va a poder con esto? Dios no va a poder con este problema, Dios no va a poder con la situación política de nuestro país, Dios no va a poder con esta inflación, Dios no va a, o sea, ¿y dónde dejamos a Dios? ¿Limitado? ¿O simplemente lo dejamos en la oportunidad de decir, Dios, sé tú? Y versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y otra vez parece que es un acto a la deriva, que es un acto en el cual Dios le está diciendo, pues salte por mis pistolas y porque yo te digo, y a ver a dónde te mando. O sea, finalmente, a ver qué se me ocurre en el proceso. Pero yo creo que lo que estamos tratando de entender es que el peregrinar de Abraham se trató de cómo Dios estaba cuidando no solamente de la vida de Abraham, sino del mismo testimonio en el cual Dios se había comprometido consigo mismo. Y es algo que no necesariamente tenemos que aprender, pero sí tenemos que dimensionar, porque Dios, al amarte a ti, a cada uno de los que estamos aquí, se está comprometiendo consigo mismo, porque de tal manera amó Dios así por nombre a cada uno de nosotros, y que no ha retirado, no ha dicho, bueno, yo hasta aquí porque ya no me obedece, porque se equivocó, sino que Él sigue abrazando. Él sigue mostrando ese amor y creo que es en donde necesitamos ver que Abraham así siguió caminando y siguió respondiendo en obediencia, porque sabía quién era quien la acompañaba. Porque sabía que Dios no se iba a apartar de él. Porque sabía que en algún punto lo que Dios había prometido, él lo iba a cumplir,
por amor de su nombre. Y por amor de su nombre no nos consume, por amor de su nombre no hace justicia ni nos hace merecedores de lo que teníamos por condena. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y la dádiva de Dios qué es? ¿Qué es para Noé? ¿Qué es para Abraham? ¿Qué es para ti? Y creo que otra vez en el plano no nada más esta ilustración y para breviario cultural es mi repaso de Génesis, porque hace 15 años cuando llegué a Semilla Cuernas estaba enseñando el libro de Génesis y 15 años después marqué en mi Biblia, así estamos enseñando lo mismo y de pasta a pasta y de libro a libro y de versículo a versículo, así Dios me ha dejado claro que Él está poniendo un marco, que Él está poniendo toda la estructura para que yo pueda verlo, que su gracia, su favor no deja de ser. Y si no deja de ser otra vez, ¿dónde tenemos que ver a Abraham en su peregrinar? ¿Dónde tenemos que ver a los discípulos en su respuesta, en obediencia a lo que Jesús les dijo? Porque vemos a Jesús dando el rol y haciéndola de Jesús en su ministerio a los 30 años. No hay un registro más que del nacimiento al año 30 en el que vemos a Jesús saliendo a dar el rol y así encontrándose con los que han de ser sus discípulos, y en eso va al lago de Galilea, al mar de Galilea, que en sí es un lago, pero pongámoslo en contexto bíblico para no perdernos en el mar de Galilea, y encuentra a unos pescadores. Y la cita que vemos en lo inmediato es que Jesús les dice así: vengan y les haré pescadores de hombres. Y otra vez vemos que el proceder de estos hombres no es negociar, no es decirle, bueno, déjame estaciono el coche, bueno, la lancha, lavo mis redes, o sea, es de inmediato. Y de inmediato, ¿qué quiere decir? Así que lo que tenían en las manos lo dejan con tal de seguirle a Él. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho: sírveme, ámame, conóceme, ponme a prueba? Y lo pones a tela de juicio, lo pones así, pero nada más que salga de esto, sí, pero, y otra vez no es un señalamiento general, sino es un señalamiento particular. Porque finalmente en el tramo tenemos que vernos en algo en donde desde aquí, desde el púlpito, pues a veces tenemos la necesidad de explicar y expositivamente predicar, pero en ejemplos pues podemos perdernos y decir, no, pues qué raro, quién sabe de qué está hablando, porque yo desde el primer día que Dios me habló, me puse a hacer lo que Él me dijo que hiciera. Bien por ti. Qué re bueno, o sea, qué chido tu testimonio y servirá para testimonio de muchos, pero en el caso, muchos de nosotros tenemos que vernos así, expuestos, vulnerables, en fragilidad, y de qué forma venir aquí y aprender de algo de lo que, por ejemplo, Abraham tiene mucho que ilustrarnos, y vamos a brincarnos hasta el versículo 17. En algo que vamos a ver en futuros días, en capítulo 22 de Génesis, pero en versículo 17 de Hebreos 11 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. El que había recibido la promesa de parte de Dios a Abraham, de que él iba a ser de bendición para todas las generaciones, y que a través de su hijo Isaac, todo lo que estaba preparado para el pueblo de Israel así habría de ser bendecido por medio de esa promesa. Y Dios entonces le dice: entrégame a tu hijo. Y otra vez tenemos que ver a Abraham desde todos los lados, desde todas las aristas, y es algo que me encanta de la Biblia, porque Dios nos deja ver no solamente un panorama de imposición, de imponer una instrucción y decir esto quiero que hagas, sino también nos deja ver cada uno de los lados y poder ver a Abraham como en algún momento, esto que decía al principio, sí tuvo sus deslices, sí tuvo sus negociaciones, sí estuvo a modo de decir, pues sí voy a obedecer cuando Dios le dice que deja su parentela, pero se lleva a su tío.
pero en algo que tenemos que verlo en Génesis, y vamos ahí, si quieres, deja tu separador en Hebreos 11, es que cuando Dios le pide ese sacrificio, Él lo hace de forma inmediata. Cuando Dios le está probando, Abraham no duda. Abraham no lo pone en una estructura de sí, pero espérame tantito. En capítulo 22 de Génesis, Génesis 22, versículo 1. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de ellos de los montes que yo te diré. Y versículo 3, esas cosas son las que a mí me marcan mucho, y así quiero compartirlo contigo porque yo quiero lo que Abraham tuvo. Yo quiero en algún momento responder porque vemos cómo Dios habla y vemos y escuchamos y tratamos de tener autores en los cuales nos expliquen teología y apreciaciones, interpretaciones, pero cuando vemos cómo la Biblia explica obediencia desde un punto de vista claro, desde un punto de vista así, ok, la pregunta, ¿cómo tengo que responder a Dios? Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No hay espérame tantito, no hay déjame checarlo, no hay nada más saco unos pendientes y ya voy a hacer lo que tú me dices. Y es algo que a mí me llama la atención y insisto, mi oración es que tú puedas dimensionarlo ahí porque en el caso de los discípulos decía, están pescando, están haciendo su chamba, son pescadores. Ellos no tenían esa idea en la agenda que se iban a encontrar con Jesús y que les iba a proponer un nuevo negocio en el cual ya no iban a ser pescadores de hombres, de pescados, de peces, sino que ahora iban a ser pescadores de hombres. Entonces, ellos no llevaban un ideal para ese día. Ellos no tenían presente que ese día Dios por medio de Jesucristo los habría de alcanzar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que si Jesús llegara y así con los discípulos, me voy a incluir y me voy a meter y si por ahí quiere alguien más así acompañarme así, pero aquí estamos así, semillosos al lado de los discípulos. Y viene Jesús y estamos ayudándoles, no sabemos nada de pesca, entonces estamos de chalanes y tratando de limpiar, tratando de jalar redes, pero Jesús llega. Así, ven, sígueme. Yo nomás iba pasando, yo le diría, yo nada más iba pasando, estaba aquí ayudándoles, pero nomás déjame voy y le digo a Marsha, mi esposa, porque si yo le digo que ya no soy ni mecánico ni pescador, porque yo me fui de chalán de pescador, o sea, y llego y le digo que ya encontré mi vocación, ¿qué me va a decir? Yo conociéndome y conociendo a mi esposa, o sea, así, ¿cómo crees? ¿Y de qué vamos a vivir? Es una pregunta válida, ¿no? O sea, de estar dedicándote, en el caso del oficio de ser pescador, de estar dedicándote al comercio, de estar dedicándote a la pesca. Lo más sensato sería pensar, ¿y de qué la iremos a librar en estos días? O sea, ¿de qué va a ser el punto en el que hoy voy a llegar y bien contento? Y creo que, o sea, ese nervio que cuando tienes algo que decir, no sé si solamente me pase a mí, que también se los he dicho, que era el nervio cuando reprobaba una materia y en la junta, y así era un nervio interesante, ¿no? O sea, hay quien puede
llevarlo al nervio cuando conoció a su esposa y las mariposas en el estómago y respirabas, pero había un nervio especial cuando tienes algo que decir. Entonces con ese nervio así y como que empiezas a sudar y de repente decirle así, oye Marsha, ¿qué crees? Que ya no voy a dedicar a lo mismo y ahora voy a hacer lo que Jesús me dijo que hiciera. Llévalo a esa pregunta y lleva ese escenario a donde tú estás. Ay, sí, qué bueno, era lo que estaba orando para nosotros. Vivir por fe y a ver qué nos toca. Seguramente desde tú llevarlo con el nervio y exponerlo así, hay cierta duda. Hay cierta duda porque ¿y qué va a pasar? ¿Y qué sigue después de esto? Y creo que otra vez lo que vemos en Abraham, regresando a Génesis 22, o sea, vemos algo de inmediato. Vemos algo en donde no hay una ilustración de cómo es la obediencia y cómo tenemos que responder. Y desde aquí preparando el estudio, tratando así de, Señor, muéstrame cómo es la obediencia, así. No tronándole los dedos Dios, sino simplemente así, escuchando y teniendo presente y creyéndole a Él. ¿Le crees a Dios? Cuando Él te ha prometido así, Abraham, que en su nombre, en eso que Dios había prometido, serían benditas las generaciones, así lo mismo. Me quito la de pescador y me pongo al lado de Abraham y así, Abraham, ¿de veras le vas a creer a Dios si Él te lo prometió? Si Él te dijo que habría algo, ¿y qué diría Abraham? ¿Qué diría Abraham a tu incredulidad? ¿Qué diría Noé a esa falta de respuesta que has tenido? Y creo que para nosotros tiene que ser otra vez desde algo muy básico, en lo cual no hay ilustraciones teológicas, no hay un tratado en el cual tenemos que indagar y preguntar a Dios y así, Señor, ¿cómo tengo que responder en obediencia? Así más que así. Y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, se levantó muy de mañana y hizo lo que tenía que hacer. Y versículo 4, al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y vio el lugar donde Dios le había dicho que iban a tener la cita. Y así Abraham haciendo cuentas y diciendo, ok, pues yo ya tengo todo lo que Dios me pidió. Pero las cuentas otra vez, también no sé si te pase, pero de repente cuando éramos chiquillos y nos mandaban a la tienda, aparte de tener una estructura de enseñanza de matemáticas, así nos mandaban con los 20 pesos y nos decían, si vas a comprar 8 pesos de limones y 4 pesos de galletas, ¿cuánto es? Entonces 12, pero si tú llevas 20, entonces ¿cuánto tienes que traer de regreso? Pero el chiste es que de eso que tenías que traer de regreso, que por cierto son 8 pesos, así pues se te antojaba un dulce, ¿no? Entonces que el dulce. Entonces, por ahí de mi generación también, para los que no participaron de eso, las maquinitas, el King of Fighters, el 1 y el 2, y ahí de repente ibas así con las tortillas y de repente así, y pues sí me alcanza, entonces ibas y te gastabas, ¿no? Con un crédito y le echabas la moneda y la moneda bajaba y te pasaba así press start y tú le apuchabas y ya entonces te ponías a jugar. Entonces, aparte de llevar las tortillas frías y obviamente cumpliendo todo el mandado, llevabas incompleto lo que te había dicho tu mamá que tenía que restar. Pero el punto está en esto, en donde Abraham está haciendo cuentas, pero él dándose cuenta que finalmente hay alguien a su alrededor y vamos a llegar ahí, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Abraham ya llevaba sus cuentas,
pero Isaac también llevaba sus cuentas. O sea, entonces, por eso Jesús tuvo a bien en la gran comisión enviarlos de dos en dos para que ninguno se distrajera con las maquinitas, para que ninguno llevara el cambio incompleto, sino para que entre dos pudieran llevar las cuentas bien. Y mientras uno predicaba, el otro oraba, mientras uno estaba quizás ayudándole a cargar a la señora, el otro le estaba dando una parábola de cómo Jesús, e incluso hasta sanándolo, pero el chiste es que de dos es más difícil chamaquearse el uno al otro, pero imagínate a Abraham, escuchando lo que Isaac está observando y el testimonio de lo que Abraham creyó. Y la pregunta que te decía, o sea, ¿tu fe está respondiendo algo hoy a tu insatisfacción? Porque finalmente en algún momento alguno de tus hijos como Isaac va a llegar y le va a decir, oye, pa, pues como que nos vamos a echar un volado a ver quién es el holocausto o a ver quién va a ofrecer porque no me salen las cuentas. Y la respuesta de Abraham, ¿qué es? Y tu respuesta ante la necesidad, ante la incredulidad de tus hijos, ¿cuál tiene que ser? Entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, heme aquí, he aquí el fuego y la leña. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá para tu necesidad. Dios va a hacer provisión para aquello que necesitas. Y vuelvo al punto, eso se escucha re bonito, o sea, y eso se escucha, ay, qué bello, o sea, si Dios te pidiera ofrecer en sacrificio, no a tu hijo, o sea, no vamos a vernos porque, ay, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no existe hoy, pero tu ídolo, tu trabajo, tu profesión, eso que tanto amas, si Dios te lo pidiera, ay, pero ¿de qué me voy a dedicar? O sea, ¿cómo voy a dejar eso? Entonces ya voy a ser un donadie. Y eso otra vez en un acto de negociación en el cual siempre estamos poniendo una excusa cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Y todavía no hablamos de amar a tu prójimo, todavía no hablamos de ser así el cristiano ejemplar, sino así, Abraham. Ser un hombre en el que tenemos una ilustración de cómo Dios está tratando con él. Y lo vemos tal cual, así Dios estaba probando cómo habría de responder. ¿Considerarías hoy la pregunta es, ¿cómo responderías si Dios pusiera a prueba tu fe de esta forma? Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y otra vez las cuentas de Abraham estaban. O sea, las cuentas de Abraham estaban en el modo de decir, ¿y cómo le digo a Isaac que él es el sacrificio? O sea, ¿cómo le digo que finalmente está haciendo bien su análisis de observación? Diciendo, Dios nos está llamando en esto, entonces traemos la leña, traemos el cuchillo, traemos los cerillos, el encendedor, o sea, traemos todo, pero falta qué vamos a ofrecer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Hijo, ven, ¿qué te cuento? Que lo que Dios me ha pedido no lo puedo ofrecer porque eres mi hijo y te amo. ¿Y cuál fue el lenguaje de amor que Isaac recibió de su papá? ¿Cuál fue el trauma con el que Isaac creció y se corta el testimonio porque mi papá me quería matar, me ahorcó, óigame, no, o sea, así de, ¿cómo es posible? O sea, y no vemos eso. Vemos en la vida de Isaac otro hombre que respondió en obediencia a lo que Dios le estaba llamando, sin traumas, sin es que tú no sabes lo que pasó en mi vida, no sabes así, ¿y qué veo? ¿Y qué veo en momentos de aflicción cuando Dios
no de forma gandalla, o sea, pero sí Dios te deja ver así es mío. Y te deja ver no de forma gandalla de decir, ay, te dije que esto no iba a ser como habíamos pensado, o sea, yo lo voy a hacer de mejor forma, sino que así deja que llegue hasta el momento. Versículo 10. Después de estar amarrado Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y otra vez, una fe que está compuesta por la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Así tenemos que dibujarla tal cual es, o sea, no nada más en argumentos, en ilustraciones, en himnos, en cómo es Dios, o sea, y cuánto me ama, y soy su hijo favorito, sino tenemos que verlo así, o sea, cómo llega hasta un punto en el que el que Dios estuviera cercano, versículo 11, así entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en este punto otra vez ya vamos a llegar ahí y Jaime seguramente también nos va a dar así una excelente enseñanza acerca de esto, pero ¿qué pasa en esto que veíamos la semana pasada cuando Dios interrumpe con gracia, con favor? Cuando Dios interviene de una forma en la que te está dando algo que no mereces. Y tenemos que ver otra vez al Dios de Abraham de esa forma, porque en varios libros y a lo largo del Antiguo Testamento vamos a escuchar una y otra vez el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y una y otra vez lo vamos a escuchar porque era una referencia. Y muchos de nosotros así podemos citar el Dios de mis papás, el Dios de mi mamá, el Dios de mi abuelita. Los de cuna cristiana, así, mi Dios. Gracias Dios porque no me dejaste ser como estos, seculares. Fíjate, de ahí vengo. Y de lo vil y lo menospreciado, así mostrando Dios algo en lo cual, así que, ¿qué representa fe? ¿Qué representa responder en obediencia? Vamos a regresar a Hebreos 11. No, vamos a parar de una vez en Romanos 4, por favor. Y en algún punto tendremos que observar otra vez las aristas, la forma. Recuerdo en dibujo técnico cuando mis primeros pininos para dibujar un cubo en perspectiva y el cuadrado y cómo el cubo tenía que ser en perspectiva, pero tiene que ser una perspectiva real para que puedas ver el cubo en toda su dimensión. Porque un cuadrado tiene sus 4 lados que miden la misma distancia, entonces el cubo tiene que ser de esa misma forma, pero ¿qué pasa cuando ese cubo de dibujo técnico te lo hicieron hacer maqueta? Y tenías que dibujar los 6 lados y poner las pestañitas para que pegara, y esas pestañitas otra vez. Creo que eso sí ya me tocó con la tecnología y el descubrimiento de hombre blanco de Comprit, aunque finalmente ya quedaba el cubo bien compuesto, pero el Prit se despegaba, entonces tenías que ponerle Durex, pero el chiste está en que ese cubo plano lo hacías y lo formabas y ya tenías algo, ya tenías una figura y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que con nuestra fe hagamos? Algo plano, algo que quede nada más entre páginas o que empecemos a formar algo y empecemos a tener una estructura. ¿Por qué? Capítulo 4 de Romanos, versículo 18. Y todo el capítulo 4, tal cual está en el título de mi Biblia, el ejemplo de Abraham. Pero vamos al versículo 18 para ver en dónde estaba parado Abraham.
Y vamos a terminar el estudio en Hebreos 10, pero dice versículo 18, él creyó, Abraham creyó. ¿Y cómo creyó? En esperanza contra esperanza, en algo que él no podía contraponer, en algo que él no podía como modificar o como darle una estructura. Y justo también eso pasa a veces con esta maquetita, con que era finalmente una cruz, ese cubo que traía un cuadrado, 3 y 2 abajo, y que finalmente los ibas doblando, y que cuando ya los doblabas y pegabas bien las pestañitas te quedaba un cubo perfecto, bien bonito, así como para ganarte un 10. Pero ¿qué pasaba cuando no cortabas bien? Y de repente querías que llegara una y pues ya no llega. Entonces en esa forma y estructura de enseñanza, pues nos dejaban ver que si no medías bien, así pues aunque quisieras hacerlo, o sea, no te daba. Y no te daba porque querías empatarlo, querías emparejarlo y nomás no podías. Entonces, si jalabas más de un lado, del otro se hacía así y así iba, ¿no? Y entonces ya llegaba un punto en el que así, mira mi cubo, y pues nada que ver. Y creo que Dios no nos quiere dejar así con respecto a nuestra fe. Dios no quiere que tengamos una fe descompuesta, una fe limitada o deficiente, sino Él quiere que tengamos así el total. El total de lo que hombres que dieron testimonio de creerle a Dios, así pudieron presentarse a sí mismos en obediencia diciendo, aquí estoy Dios, no sé cómo vas a hacer provisión y cómo vas a sacarme de esto, y ahí va el cuchillo sobre mi hijo, pero así yo sé y creo en ti. Y creo que es esto, así, en esperanza contra esperanza, no contraponiendo, no contraargumentando, sino así simplemente así creyó en algo que él no tenía dimensionado. Y creo que Dios a veces nos tiene que dejar limitados para poder decir, pero ¿cómo va a ser Dios eso? Seguimos leyendo, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. La promesa le viene a un hombre que su brocha ya no pintaba, o sea, ya no tenía chance de poder ofrecer algo. O sea, él ya por estructura de edad y todo lo que compone en cuanto a biológicamente la estructura, ya no había cómo. Pero creyó a Dios. Y no había nada que ofrecer, pero le creyó a Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y pobrecito de Abraham, porque lo vemos y así de 100 años y así, no, pues ya como muerto. Pablo le dice, ¿no? El apóstol así, y a lo mejor Abraham, para lo que hemos venido viendo, para 100 años pues estaba bien fuertote, iba al gimnasio, todavía se suplementaba y estaba así, y así como muerto, pues todavía tenía que ofrecer, pero el chiste es que así no los ponen. Para dejarnos ver algo en lo cual la esterilidad de Sara era lo que finalmente tenemos que considerar aquí, que Dios de lo imposible lo hizo posible. De tal forma que Sara al dudar, no solamente duda y lo pone en tela de juicio, sino que escucha la plática entre los ángeles del cielo y Abraham diciéndole cómo va a estar, permítanme tantito, voy a ofrecer holocausto, y así les dice, y la promesa va a ser cumplida, y Sara se ríe y así de, si les dijera que mi compa el Abraham, ¿no? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y una fe que está estructurada, que tiene una base firme, como la nuestra, que es una fe bíblica, que es una fe que tiene fundamento. No solamente nos está dejando ver la respuesta en obediencia, sino también que la obediencia es dando gloria a Dios. Y la mejor forma de dar gloria a Dios
y lo aprendí y es algo que afirmé y creo que muchos de nosotros afirmamos en pandemia, es así, dejándole ser Dios. Y una forma en la cual puedes dar gloria a Dios es diciendo: Dios, sé Dios en mi vida. Porque una y otra vez en Apocalipsis lo vimos, en el libro de Isaías, en Ezequiel, vemos que Dios está sentado en su trono. Y Dios, al estar sentado en su trono, es que no deja de ser rey, no deja de ser Señor soberano, no deja de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y nosotros otra vez en esta estructura tenemos que verlo justo ahí. Dándole la gloria así: Señor, hazlo tú. Dándole la gloria a Dios, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás plenamente convencido hoy que lo que Dios ha prometido para tu vida, Dios lo va a cumplir porque tiene poder para hacerlo? ¿O necesitas más conocer de ese Dios? ¿O necesitas así ponerte al lado de Abraham y decir: yo quiero lo que él estaba viendo? Y ponerte al lado de una persona para ver a dónde está viendo es algo en donde finalmente todos y cada uno de nosotros tenemos que ponernos y colocarnos ahí, porque es lo que la Biblia nos da. Y la Biblia nos da otra vez ejemplos, ilustraciones, la vida de Jesús, Filipenses 2, así haya este sentir, como en Cristo Jesús. Y en el momento de mayor aflicción, Jesús creyó a Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Él, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de toda deidad y escogió creerle a Dios. Abraham tampoco dudó, como plenamente convencido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente a él, versículo 23, con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Y otra vez, en esta estructura tienes que ver que la narrativa bíblica así nos va poniendo cuadros, nos va poniendo ilustraciones. De repente estás leyendo y se te aparece Abraham y así te confronta cómo está respondiendo a él y tú por qué no puedes responder así. Pero imagínate, en una de esas así Dios también nos está incluyendo. Y eso es un acto de intervención de su gracia, porque Dios no lo está escribiendo nada más a unos cuantos, sino Dios está dejando que participemos de esto. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por las de quién? Por nuestras transgresiones. Y resucitado para la justificación, pues, de los que son remalvados, los que son bien pecadores, no, para nuestra justificación. Hebreos 10, versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Una eternidad juntamente con Jesús. ¿Cómo? Tomando del testimonio que Él nos ha dado, que la vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene la vida, tiene al Hijo. Y el que no tiene esta esperanza es porque no ha conocido. Y Jesús, después de dar toda una estructura teológica y tal cual a Nicodemo, no solamente nos da ese versículo modelo y en todas las papelerías cristianas, en todos los así, versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y así, wow, o sea, no, más bien lo interesante de ese versículo es los versículos que le anteceden, le preceden, versículo 17 y 18, diciendo así: y la luz vino al mundo. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz estando en el mundo
Los hombres no decidieron creer en eso. Entonces, lo que tenemos que ver aquí otra vez es que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza es porque creemos que la fidelidad de Dios hasta el día de hoy nos sigue sosteniendo. Es porque creemos y consideramos que esta fidelidad no solamente es para Él tomarlo como un atributo y decir yo soy fiel, sino es para que todos y cada uno de los que somos beneficiados por esa fidelidad podamos darle la gloria a Dios. ¿Cómo? Como Abraham, como Noé, respondiendo en obediencia. El otro día fui a predicar a Durango y predicando acerca de cómo esto de ya no ver la perspectiva en lo plano, o sea, ya no ver la estructura de lo que la Biblia dice en un plano en el cual pues está aquí en las hojas de la Biblia, sino empezar a ver lo que Dios está diciéndonos cara a cara y empezar a ver otra vez cómo Abraham se levanta y cómo estaría viendo que estamos respondiendo al llamado de Dios y así tener la nube de testigos y viendo a Abraham así, ¿cómo va a responder en esto? Y entonces ya no verlo en lo plano, sino estarlo viendo así a los ojos y decir, no, pues creo que la mirada de este como que no, entonces voy a voltear para este lado porque este me está viendo feo y así, y creo que es Isaías. Isaías así y trae su labito quemado, así porque se ve cuando le tocó el carbón, entonces ese no lo voy a voltear a ver así porque ¿qué va a hacer y qué me va a decir? Pero el punto está en que en Durango así me fui recio por los calientasillas porque finalmente pues entre nosotros hay muchos que estamos compuestos en la iglesia de Cristo así de calientasillas que vienen y escuchan y son catadores de sermones, pero al final, o sea, ¿qué va a pasar cuando uno de estos venga y le diga así de, no, yo iba a Semilla? Y escucho así infinidad, ¿no? Así de, no, muchos así, no, yo iba a esa iglesia. Ah, sí, ¿conocías a fulano de tal? No, yo nomás iba, entraba y salía. Pero yo nomás iba y abría mi Biblia y bien bonito que enseñaba, pero nunca participé de esto. Y es algo que finalmente Abraham no es un hecho aislado. La vida de Noé y su respuesta en obediencia no es algo en donde, pues es que Noé. O sea, pues Noé. Los discípulos, pues los discípulos, porque respondieron porque así quisieron. Yo si le hubiera así puesto la vara alta a Jesús y le hubiera dicho, pero ¿de a cómo? ¿Quieres que sea pescadores de hombres? ¿Qué va a haber de intercambio? Y no lo vemos así. Pero otra vez, si esa nube de testigos estuvieran atestiguando, y otra vez, o sea, esto no se trata como de que salgas en condenación por ser calientasillas, no es el punto, sino se trata más bien de ver, o sea, ¿qué pasaría ante la presencia así de testigos? Ay, lo bueno que yo ya creí en Jesús, porque todos estos testigos así, no fui como Abraham, no fui como Noé, pero así tengo a Jesús, que Él intercede por mí, y entonces el Padre ya no me ve a mí, sino ve a Jesús, y entonces yo me voy a presentar, sí. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué pasaría hoy si otra vez así estos hombres, así vinieran delante de ti y así de... ¿Y a poco crees que ser tartamudo, ser torpe, te va a servir como pretexto para no responder en obediencia a Dios? Y es donde quiero dejarlo otra vez en esto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y exhortar no es nada más un señalamiento, sino es acompañar. Y de la mano así ir caminando. Pero llega un punto en el que de la mano vas caminando, pero ya también solito, y pues ya lo sueltas. O sea, el niño que aprendió a caminar no lo llevas así todo el tiempo enseñándole a caminar. Por eso también Hebreos dice, ya no sean como niños fluctuantes que se alimentan de los rudimentos de este mundo, que beben todavía leche espiritual. Ya tienes edad, ya tienes
así suficiente como para decir, ok, entonces exhortar es caminar y dejar ver verdad, pero llega un punto en el que solito y pues ya tienes que caminar. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de Jesucristo. ¿Y cómo habremos de presentarnos delante del trono celestial? Con libertad y confianza y diciendo, Señor, gracias. Y saludando al Moy, ese Misaías. O agachón, porque a ti te alcanzó para que solamente creyendo en Jesús y así diciendo, no, pues es que yo ya creí en Jesús, así que no me volteen a ver esos porque yo no voy a responder como esos. ¿O sí? Alguien como Jeremías, que el precio ya estaba dado. Te voy a enviar a los que no te van a escuchar. Y les vas a predicar a los que no te van a obedecer. Y les vas a hablar a los que te van a despreciar. Y otra vez, Jeremías, así viéndote y diciendo, ¿le entras o no le entras? Y cerramos otra vez, capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Y qué es eso que Dios te quiere dar? Y que tú al recibirlo, un nuevo amor, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una exhortación, así como a la iglesia de Éfeso, así regresa tu primer amor, donde no había pretexto, donde podíamos buscarme día y de noche, donde había consuelo, donde había suficiencia, donde tú y yo podíamos caminar. ¿Dónde dejaste a Dios? Y no desde la pregunta ambigua, así de, pues Dios está en todas partes, ¿cómo le puedo olvidar? No, o sea, ¿dónde lo dejaste sentado así para decir, bueno Dios, ahí te quedas, yo ahorita vengo y no más saco este pendiente? Porque otra vez a mí me confronta ver que Abraham ofreció e hizo lo que tenía que hacer sabiendo que la mirada de Dios estaba ahí. ¿Cómo harías o qué cambiarías si sintieras así la mirada de Dios, así cada día en cada una de las cosas que haces? ¿Cómo respondes a tus hijos? ¿Cómo respondes a tu esposa así, sabiendo que Dios te está así observando? Y le hago así porque sí se ha de sentir pesado, o sea, pero ¿cómo le harías así de... Y como en esos cuadros de chavito que ibas y así veías la imagen de Jesús y te movías para un lado y te va viendo y te movías para el otro y parece que te va viendo, o sea, pero al final ahí lo dejabas, ahí está el cuadro en el comedor, ahí está re bien, y te ibas a tu cuarto y ahí no tenías figuras religiosas, entonces China libre. Pero si tuvieras la mirada de Dios interviniendo a favor tuyo en gracia, ¿cómo responderías? ¿Cómo sería el hecho de decir, sí, creo que ya tiene rato que no tenía en consideración a Dios así? Y eso, orar entre nosotros. Que si lo perdimos en algún momento podamos reencontrarnos con Él. Y que si estamos en ese amor, en ese proceder, así que Dios nos enamore más de Él. Y lo que los demás necesitan escuchar en el Evangelio es así, es ese amor que ha sido derramado para ti y para mí, sin merecerlo. Y que la gente se enamore más de Jesús. Y que la gente se enamore más de lo que Dios quiere instruirles. Oramos, nos ponemos de pie, por favor. Precioso Dios, queremos, Señor, lo que Abraham tuvo en seguridad, en certeza de lo que esperaba. Queremos el responder de Noé en lo genuino,
que aún citando cosas que no se habían visto jamás en la vida de Noé, a Noé no le importó, sino que respondió en obediencia. Y esto que vimos en Abraham, así habiendo sido concedida la promesa, y en esperanza contra esperanza, así habiendo tú hecho lo imposible en Isaac para que Isaac así en algún momento fuera llamado, así para ser ofrecido. Y ver que Abraham no se agüitó, no tuvo a bien el hecho de cuestionarte. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarte, Dios? ¿Quiénes somos para cuestionar tu bondad, tu fidelidad, cuando lo único que has dejado por evidencia, Señor, que cada intervención tuya es para mostrar tu favor, tu paciencia? Y gracias, Señor, porque tu paciencia, tu fidelidad, tu misericordia sigue entre nosotros. Y yo te pido, Señor, otra vez por aquellos que en algún punto han dejado y han pasado por alto la respuesta de estos hombres que finalmente para nosotros en la nube de testigos, así vendrán a ser estos hombres que podrán decir, creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Señor, yo te pido que avives nuestra fe. Te pido, Señor, que podamos tener por tesoro todo lo que tú nos has dejado en tu palabra. Y te pido, Señor, que el enamorarnos más de Jesús pueda venir en este sentido en el cual queremos responder como Jesús respondió. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Y yo te pido, Señor, que si entre nosotros hay aquellos que necesitamos ser humillados, que podamos ser humillados sabiendo, Señor, que tú estás, como dice en Isaías, habitando con el humilde y quebrantado de espíritu, para vivificar nuestro espíritu, para consolar nuestra alma. Entonces, si necesitamos humillación para llegar a ese lugar en donde te perdimos, Señor, humíllanos. Quebrántanos, Señor. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.